bachillerato, subgraduado, también en el programa graduado de estudios culturales y humanísticos que auspicia este evento. Entonces, primero quiero agradecer a mis colegas de la maestría, también reconocer el Mellon Foundation que subvenciona el proyecto Nuevos Horizontes en los estudios culturales y humanísticos y que ha hecho este evento y otros eventos posibles. Mis primeros años de enseñanza aquí, tengo que decir que había retos y dificultades. Ser un profesor puede ser difícil o puede ser fácil. Si se pone muy fácil, yo diría que uno debe hacerlo más difícil para mejorar a uno mismo. Pero a veces la enseñanza es tan fácil que poner un libro sobre la mesa o simplemente sugerir unos títulos o ideas. Y esto fue mi experiencia cuando Roque Salas Rivera era mi estudiante aquí en el colegio. Ya hace, empezando en el año, creo, 2008-2009. Era mi estudiante del programa de literatura comparada, tomó varias clases conmigo y la experiencia de compartir la clase con él fue siempre sorprendente porque fue un proceso en que yo aprendí mucho también. Aprecio mucho el tiempo que compartimos en el colegio, pero también lo conocía luego de graduarse y mientras él se mudó a Estados Unidos, hizo sus estudios graduados y durante años cuando empezó a publicar poemarios cada vez más reconocidos. Entonces seguía su carrera con interés, curiosidad y orgullo también para estudiante de nuestra institución y como puertorriqueño que recibió mucho reconocimiento merecido por sus logros en la poesía. Yo seguía sus entradas en Facebook y redes sociales y me acuerdo un día posteó un anuncio de que iba a haber un podcast en que iba a estar hablando de fantasmas y en este momento estaba muy interesado en fantasmas y escuchaba el podcast y resulta que iba a visitar un lugar donde se suponía que iba un fantasma y no había. Entonces me decepcioné. Pero luego cambió el tema y empezó a hablar de su profesor del colegio, hablar de mí. Y la lección que aprendí es que si uno va buscando fantasmas, uno va a encontrar a uno mismo. Voy a pasar el micrófono ahora al decano de Artes y Ciencias, el doctor Matías Cafaro, para compartir unas palabras. Buenos días a todos y les doy la bienvenida aquí al anfiteatro del Chapel y me pidieron que viniera a saludar un poco y vengo con mucho entusiasmo porque estos últimos años han sido interesantes como
el departamento y el programa de humanidades ha empezado a desarrollarse intensamente y trae gente que nos hace pensar y que nos presentan nuevas cosas y nos ponen a pensar en temas que tal vez uno no está muy familiarizado. Así que nosotros desde el decanato estamos muy contentos en apoyar este tipo de actividades. Yo en particular estoy realmente muy orgulloso del grupo de profesores del programa de humanidades que han desarrollado estas propuestas y este tipo de actividades que creo que son de mucho beneficio para ustedes, para los estudiantes que participan del programa, y estos son cosas que como universidad nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes y tratando de participar lo más que podamos. Así que bienvenidos a todos y espero escuchar a Roque todas sus posiciones actuales y las cosas interesantes de los que nos va a hablar el día de hoy. Vamos, así que bienvenidos y espero que disfruten. Okay. Roque Salas Rivera es poeta, traductor, editor y educador. Es un escritor puertorriqueño de experiencia trans, nacido en Mayagüez, Puerto Rico. Sus reconocimientos incluyen el nombramiento como poeta laureado de la ciudad de Filadelfia, el premio Nuevas Voces y el inaugural premio Ambrogio. Cuenta con 6 poemarios, entre ellos Lo Terciario, The Tertiary, Noemi Press 2019, que fue semifinalista para el National Book Award y ganador del Lambda Literary Award. Y While They Sleep, Under the Bed is Another Country, Birds LLC 2019. La inspiración para el título de la exhibición No existe un mundo post-huracán, Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria, en el Whitney Museum of American Art. Su libro más reciente, Antes que Isla es Volcán, Before Island is Volcano, Beacon Press 2022, ganó el premio Juan Felipe Herrera y el premio Campoe Ada. Salas Rivera editó de las antologías Puerto Rico en mi corazón y La piel del arrecife, antología de poesía trans puertorriqueña. Del 2016 al 2018 fue el coeditor y traductor de la revista The Wanderer. Como cofundador del proyecto de la literatura puertorriqueña, the Puerto Rican Literature Project, sirvió de supervisor del equipo de traducción e investigador de abril del 2021 hasta septiembre del 2023. The Rust of History, La Rumbe de la Historia, Circumference Press 2022, una selección de la obra poética de su abuelo Sotero Rivera Avilés, fue semifinalista para el PEN Award de Traducción y el National Translation Award de Alta. Salas Rivera también tradujo The Book of Conjurations de Iris Elma Robles, ganador del Sundial Literary Translation Award. Su traducción del poema de Ada Limón dedicado a la Europa Clipper de la NASA viajará a una de las lunas de Júpiter en el 2024. Salas Rivera obtuvo un doctorado en literatura comparada y teoría literaria de la Universidad de Pennsylvania y vive, enseña y crea desde Puerto Rico, acompañado por su gata, Pietre. Al presente escribe un poema épico trans titulado Algarabía, que será publicado en el 2025 por Grey Wolf Press. Y solo quiero repetir y añadir que también es egresado del colegio y es un placer recibirlo de nuevo para presentar esta charla magistral. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estamos?
Todavía no me acostumbro a decirle Chris o Christopher al profesor Powers porque todos los conocíamos como Powers. No sé si todavía está vigente, pero siempre me gustaba esa idea de que su apellido era Powers, era como algo así bien intenso. Es un placer estar aquí de vuelta. Mi familia es de Mayagüez y de Añasco, así que no solo es retornar al colegio donde estuve por 4 años, sino también tengo que visitar a mi abuela, hoy es su cumpleaños. Si no la veo después de estos eventos me va a matar. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme, Powers, por recibirme, y voy a comenzar. El 2 de marzo del 2020 asistí al funeral de Rafael Calcer Miranda en la Catedral de Mayagüez, aquí, cerquita, en el pueblo. El obispo Álvaro Corrado del Río, conocido independentista, habló abiertamente sobre la libertad de Puerto Rico. Hacía décadas que no entraba a esa catedral, aunque soy de Mayagüez. Aunque perdí a un amigo cercano por un crimen de odio en mi pueblo. Pero me sorprendió bastante que el obispo mencionara a Neulisa Alexa Luciano Ruiz y que dijera que los puertorriqueños estábamos de luto y que su muerte era una tragedia. No la nombró con apellido, sino como Alexa, un nombre ya conocido por todo el archipiélago. A pesar de la alta difusión del caso, raras veces se menciona el apellido de Alexa. La imagen colectiva de ella es de una mujer sin familia. Sí tenía una familia, por más distancia que estuviera de esta. Y se hablaba de Alexa como una mujer descartada por quienes debieran darle apoyo. Pero también se nombra de este modo familiar e informal debido a un sentimiento de responsabilidad colectiva ante su muerte. Había conciencia de que algo andaba mal en el acercamiento de la mayoría de las personas sin género hacia las personas de experiencia trans en Puerto Rico. Al llamarla Alexa, se incluía dentro de una narrativa en que éramos su familia y por lo tanto responsables de su asesinato. Fue una adición pequeña pero significativa de la noción de la gran familia puertorriqueña. Para la comunidad trans, aquellas semanas fueron un luto complejo, confuso, mediatizado, muy público. Su muerte fue chocante para quienes nos acostumbrábamos a que nuestra existencia no se reconociera. Para mis amigas de experiencia trans en particular, fueron días duros. La regularidad con la cual se asesinan mujeres trans en Puerto Rico encuentra su puesto diametral en el silencio abrumador que acompaña sus muertes. Para muchos una pregunta recurrente es ¿por qué Alexa y no todas las demás? Una posible explicación la podemos encontrar en las protestas del verano del 19, que dejaron a Puerto Rico en un estado de alerta colectiva. Estamos pendientes. La presencia discutida pero innegable de activistas trans y queer en las protestas también forzó la aceptación parcial del hecho de que la colectividad política incluía a las, les y los otros transexuales tan temidos. Además, los terremotos en el sur de la isla contribuyeron a esa respuesta. Muchos comentaron que Alexa era indigente y que esta observación cobró un gran peso en un contexto donde miles de personas vivían en carpa tras perder sus casas, gracias en gran medida al abandono gubernamental. Pero me atrevo a argumentar que existen otras razones más dolorosas por las cuales el caso de Alexa se dio a conocer y otros han sido ignorados. Estas tienen que ver con las nociones sobre qué clase de persona trans es aceptable, cuáles merecen nuestro duelo y cuáles serán víctimas del olvido. Frecuentemente, cuando se habla de Alexa, se presenta como una víctima total. Pasó de ser vista como la instigadora de la violencia de género a una víctima santa de innumerables males sociales, desde los peligros que representan los medios sociales a la falta de acceso a los servicios de salud. Sin negar la precariedad particular de la situación de Alexa, me atrevo a retar esta visión paternalista de las personas trans. Si Alexa hubiese sido una trabajadora sexual, ¿cuántos la hubieran culpado por su propia muerte?
Las trabajadoras sexuales trans enfrentan muchas de las mismas condiciones que Alexa. Luchan, resisten y pelean contra su opresión a diario en un mundo que las estigmatiza y ridiculiza. Y como bien han atestiguado muchas de sus amistades, Alexa en ocasiones articuló su situación con claridad, no era una mera víctima. Otra observación consistente sobre la muerte de Alexa es que ella padecía de problemas de salud mental, con la implicación adicional de que su identidad de género formaba parte de esa lucha. La noción de que Alexa no estaba bien o necesitaba ayuda era particularmente agravante para una población que históricamente ha sido patologizada, sometida a experimentación y encarcelada en instituciones psiquiátricas. Solo recientemente, en el 2013, fue que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría cambió trastorno de identidad de género por disforia de género en el DSM-5. La experiencia de Alexa se cruzó con los conceptos erróneos sobre la agencia de las personas trans, que somos incapaces de cuidarnos, que ser trans es una enfermedad, una fantasía y que somos niños que necesitamos supervisión. 1 año y 21 días después del funeral de Rafaelito, en medio de una pandemia mundial, observaba una pantalla. Como un grupo de feligreses arriesgaba su salud para reunirse en otra iglesia, esta vez en Quebradillas, al norte, entre mi familia mayagüezana y mi tío en Arecibo, el hogar actual de una de las estatuas más altas de América, una monstruosidad de bronce de 360 pies de Cristóbal Colón, absurdamente opulenta, que generalmente dificulta las vidas de quienes viven en su sombra. La iglesia era el santuario diocesano Virgen del Perpetuo Socorro. El evento en sí fue patrocinado por la estación cristiana Nueva Vida 97.7 y la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, FRAPE. Siempre me ha dado gracia que se llama FRAPE. Entidad sin sitio web público, pero que se describe a sí misma ante la Cámara de Representantes como una organización religiosa compuesta por más de 25 concilios pentecostales y alrededor de 500,000 fieles diseminados en todo Puerto Rico, afirmando que son la segunda organización cristiana más grande después de la Iglesia Católica. Esa tarde, el orador invitado visitaba desde Argentina un influencer de derecha llamado Agustín Laje Arrigoni, que ofrecía una conferencia pública titulada La dictadura del género, sus implicaciones frente a la libertad religiosa, la política, la educación y sus efectos en la familia. Laje, que se define como un politólogo, prometió dilucidar 3 cosas con su presentación. ¿Cuál es el origen de la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? ¿Por qué en términos técnicos es una ideología más que una perspectiva? ¿Qué estrategia de imposición llevan adelante los ideólogos de género y los militantes de género para imponerle a nuestras sociedades esta ideología a través de las fuerzas del Estado? ¿Y cómo podemos resistir todo esto? Yo conté 5, pero él dice que son 3. Laje continuó explicando que estaba interesado en la genealogía de la ideología de género, su origen. Comenzó con su recuento con el segundo sexo de Simone de Beauvoir, informándole a la audiencia que es más vendido hoy que lo que fue en el momento en que se publicó. Lo que según él era evidencia de que el trabajo de Beauvoir estaba más de moda que en la época en que se escribía. Prosiguió ofreciendo una versión de los estudios de género y sexualidad que resumía las ideas de las principales feministas y teóricas de género, como Kate Millett, Monique Wittig y, por supuesto, Judith Butler. A diferencia del sincero llamado del obispo Corrada del Río a la compasión cristiana, para Laje el ser trans es una abstracción ideológica, una serie de ideas importadas artificialmente a nuestras vidas, que son peligrosas, meramente intelectuales, equivocadas y una amenaza para las familias reales que estas ideas pueden destruir. En lugar de aceptar que estos textos tienen su origen en las vidas trans, las vidas queer,
el activismo de ACT UP, en fin, lo vivido, Laje mezcló conceptos teóricos, afirmando simplificarlos para las personas reales, léase personas que no son trans. Por ejemplo, propuso que lo personal es político de Millet es una excusa para que el Estado interfiera y, cito, se meta en sus casas, se meta en la educación de sus hijos. Las personas no son queer ni gay, sino sujetos homosexuales. Pues para Laje dejaron de ser personas por completo. Son solo personalidades, ideas a destruir. Afirmó que el feminismo busca, y cito, aniquilar el sujeto que dice representar. Y por sujeto se refiere a las mujeres. Su odio, disfrazado de objetividad, distancia, indiferencia, neutralidad, a lo largo de la presentación se manifestó como disgusto, una incapacidad para tratar a sus detractores como personas y a los teóricos que proyectaba como humanos. Éramos el enemigo. En sus palabras, éramos, y cito, demasiado inteligentes. Nos metíamos hoy en los deportes femeninos, los máximos lazarillos, narcisistas, autoengañadores. En algún momento, en un gesto dramático, Laje comenzó a señalar a miembros de la audiencia, separándolos en hombres y mujeres. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. No tengo ni que pensar, es automático, dice. La ironía es que el acto mismo de identificar y clarificar visualmente a las personas, según su género binario, predeterminado y proyectado, falla con frecuencia. A tal punto que ahora existen personas influyentes que se autodenominan transvestigadores y que utilizan supuestos indicadores arbitrarios como el ancho de los hombros, la forma de la mandíbula, para demostrar que los actores de Hollywood que se hacen pasar por cisgénero son secretamente trans, afirmando que J-Lo es trans, Matthew McConaughey es trans, y así por el estilo. ¿Cómo es posible que las personas trans estemos, por un lado, intentando convencer a todos de que lo obvio no es realidad, y al mismo tiempo engañando a medio mundo, haciéndonos pasar por cis? Lo que ambas nociones tienen en común es la naturaleza esencialmente poco confiable y engañosa de ser trans. No existimos y, sin embargo, estamos en todas partes, tratando de seducir a los buenos para que obren desde el mal. Laje continuó, acompañado por la presentación de PowerPoint, hasta aterrizar una diapositiva que contenía la foto de Judith Butler. No saben, yo no paraba de reírme cuando yo vi esto. Judith Butler, wow. Me dio mucha risa porque comenzó a explicar con esto la ideología de género. No me dio risa porque fuese graciosa esta violencia, no. De hecho, la mayoría del video fue bien difícil de ver, pero me dio risa porque desde que me asignaron a Judith Butler por primera vez, nunca me imaginé que la vería en una iglesia católica, allá arriba, proyectada con la Virgen María, el niñito Jesús, como un santo involuntario de mi devoción, catalogado como enemigo, ¿no? Recordé lo retante que fue leer Gender Trouble, de hecho, que requería una relectura de Hume y volver a ver Paris is Burning, no para una clase, sino para comprenderme a mí mismo, aquí mismo en este espacio, a las cosas que ya me estaban sucediendo, antes de que tuviera el lenguaje para expresarlas, experiencias que solo encontraron afirmación en el texto. Primero vino mi existencia trans, luego vino la teoría de género, y luego vinieron los términos que usé para defender mi lugar en el mundo, para tomar prestado un verso de Julia de Burgos, quitándole al mundo mi parte de pan. No puedo dejar de pensar en estas dos iglesias, pertenecientes a la misma iglesia, una en Mayagüez, otra a unos cuantos pueblos de distancia en Quebradilla.
Me interesa a distancia que los media, entre la transfobia basada en la piedad, que pone un límite y dice, no es lo mío, pero no la mataría, que en su mayoría nos ignora, y el odio activo, que el Laje incitó en Quebradillas, representado por el cada vez mayor partido político de derecha, Proyecto Dignidad. Como leemos importa, no solo cómo leemos un texto académico, un poema, un periódico, una noticia, sino cómo entendemos nuestras relaciones, la capacidad de comprendernos, la fragilidad de esa comprensión, la forma en que abordamos lo que no comprendemos, en la inmediatez de nuestras experiencias, cómo el poder y sus sistemas dan forma a nuestro mundo. No es totalizadora. Y hay una distancia entre la primera y la segunda iglesia, una distancia que es prometedora. Cuando se cierra esa brecha, hemos unido fuerzas para enfrentar el peligro más cínico. También veo una conexión que enhebra esas dos iglesias. Y no me refiero solo a la Iglesia Católica como institución, sino a algo menos evidente. En 1996, Daniel Goldenhagen publicó la primera edición de Hitler's Willing Executioners, un texto fundamental donde cuestionó las teorías operantes sobre los factores determinantes del Holocausto, afirmando que, y cito, el destino de los judíos fue una consecuencia inexorable de una visión del mundo compartida por la gran mayoría del pueblo alemán. Y que, cito, esta revisión nos exige reconocer lo que durante tanto tiempo ha sido generalmente negado o esclarecido por intérpretes académicos y no académicos por igual. Las creencias antisemitas alemanas sobre los judíos fueron el agente causal central del Holocausto. Fueron el agente causal central no solo de la decisión de Hitler de aniquilar a los judíos europeos, que es aceptada por muchos, sino también de la voluntad de los perpetuadores de matar y brutalizar a los judíos. La idea de que ciertas creencias sobre la falta de la humanidad de ciertos grupos están tan profundamente arraigadas que parecen ser espontáneas y naturales cuando surgen, también se puede encontrar en el trabajo de académicos negros tales como Frank B. Wilderson, Fred Moten y Saidiya Hartman, con relación a la antinegritud. De hecho, recientemente visitó a Rocío Zambrana, que en su libro, su texto de Odas Coloniales, discute este concepto. Sin minimizar diferencias significativas ni hacer comparables todas las opresiones, me atrevo a introducir a estos pensadores en una conversación sobre el estado de ser trans, porque la interseccionalidad de la colonialidad, la raza, el género, la vida futura del colonialismo y la esclavitud se halla en el llamado sentido común, un término que Marx rechazó, que Antonio Gramsci vio como una mezcla de experiencia y prejuicio, y que Fredric Jameson consideró crucial para el funcionamiento de la ideología. La definición de ideología de Jameson es muy diferente que la de Laje. Para Laje, la ideología es una especie de ficción delirante sancionada por el Estado, inventada por la izquierda, distinta a las realidades concretas del supuesto sexo biológico. Para Jameson, la ideología es lo que hace que Laje y sus seguidores sientan que el sexo, a pesar de toda la evidencia contraria, no es social, biopolítica, ni está moldeada por el mundo que habitamos, sino más bien inmutable, fijo y un asunto de sentido común. En la conferencia sobre la falta de fundamento, feminismo, transfobia, ideología de género y crítica transfeminista, presentada por Susan Stryker en UC Santa Barbara en el 2020, Stryker explica que, y cito, contrario a lo que dicen las feministas transfóbicas acerca de que la ideología de género es una invención de las personas trans, que tratamos de imponerla perjudicialmente a todos los demás, la ideología de género dominante en nuestras culturas fue en realidad inventada por lo que podríamos llamar el capitalismo médico heteropatriarcal, como respuesta a la amenaza disruptiva que representa para la normatividad social las personas ambiguas, encuerpadas y subjetivadas.
El binario de género es una estrategia de contención que proporciona una justificación para la imposición quirúrgica de una dicotomía hombre-mujer y para el cultivo de roles e identidades masculinas y femeninas distintas, operando literalmente desde y sobre la carne rebelde, interviniendo correctivamente en psiquis desconformes. Así como el antisemitismo tenía que existir en Alemania para que hubiera un holocausto, alguien como Agustín Laje y la iglesia donde habló no existiría sin formas aparentemente más benignas de transfobia. Sin embargo, hay suficiente espacio entre estas dos iglesias, la primera de aquí al lado y la de Quebradillas, para que podamos detener el fascismo en seco y desmantelar las ideas que exigen el exterminio trans y la negación de nuestra existencia. Nos toca combatir la transmisoginia dentro de los fundamentos mismos de la colonialidad, como un proyecto civilizador que afirma la naturalidad de, y cito, las diferencias biológicas racializadas, como lo describe Stryker, al vigilar los binarios mediante la violencia extrajudicial. Cuando se mencionó a Alexa en la iglesia que queda aquí, en Maya, o en los medios, pocos se tomaron el tiempo para repasar la cronología de los eventos que llevaron a su muerte. Todo comenzó con una publicación en Facebook, escrita por una mujer cis, que le advertía a otras mujeres sobre la presencia de un depredador sexual peligroso que supuestamente entraba a los baños de las mujeres y usaba un espejo para mirarlas por debajo de la falda. Me compartió esta publicación una amiga activista que no es trans. Menciono esto porque ella y yo tuvimos reacciones muy diferentes a la publicación original. Ella lo compartió porque se sentía preocupada por la mujer que publicó la advertencia. Yo no lo compartí porque sonaba como muchos otros casos en los que una persona trans es identificada como tal en un baño. Al pasar unos meses, mi amiga y yo discutimos la publicación y estuvimos de acuerdo en que nuestras diferencias experienciales me llevaron a sospechar algo que mi amiga ni siquiera cuestionó. Inicialmente denunció a Alexa, interpretó el espejo de esta como una arma. Del mismo modo que supuso que Alexa era un hombre vestido de mujer. Sintió que el espejo estaba siendo esgrimido contra ella. Pero según relatos de sus allegados, Alexa usó el espejo para defenderse. Caminó con el espejo reflejado hacia atrás para poder ver si alguien venía a atacarla. Sus medios de protección fueron interpretados como una herramienta de agresión. Pero esto hubiera sido el caso, aunque el espejo hubiese sido una pluma. Fue la transgresión de Alexa como mujer negra y trans lo que representaba una amenaza, basada en ese sentido común de que las mujeres lucen de cierta manera y que si no lo hacen y entran al baño de mujeres, entonces dicha transgresión debería ser castigada de manera violenta y en este caso con la muerte. Tomemos una pausa para considerar cómo esta historia podría haber sido diferente si este sentido común no hubiera sido la lógica operante. En el momento en que dos mujeres, una cis y otra trans, se encontraron en un baño. La primera mujer, al ver a Alexa, podría haberse preguntado, ¿por qué un hombre cis se sometería al acoso que acompaña a las personas trans al entrar a un baño de mujeres vestido de mujer? El mundo está lleno de acosadores que no son depredadores de una fantasía donde la perversión corresponde a quienes no cumplen con las normas de género. Los depredadores son estadísticamente casi siempre hombres cis que son aceptados como miembros legítimos de la sociedad. Entonces, ¿por qué un hombre pasaría por todo ese trabajo para hacer lo que fácilmente podría hacer desde cualquier carro, en cualquier esquina, en cualquier barra, con impunidad? Esta podría haber sido una historia muy diferente
si la primera mujer en ese baño se hubiera tomado el tiempo para cuestionar su reacción visceral. El estado de ser cisgénero muchas veces se caracteriza por el miedo, un miedo impuesto por expectativas de género que afectan tanto a las personas cis como a las personas trans, que le corresponden, y quien no cumple se considera una amenaza. Cuando una persona trans cuestiona por qué un panel sobre la experiencia trans no incluye a nadie de experiencia trans, se interpreta como un ataque. Cada vez que una persona trans entra a un baño público, lo hace con miedo. No basta con cuestionar las nociones transmisóginas más abiertas cuando surgen. Las personas cis también deben cuestionar ese miedo instintivo, arraigado en las formas en que ellas mismas han sido sometidas a la violencia de género, pero significativamente más apremiantes para las vidas trans. El miedo que erróneamente lleva a que muchas de esas mismas personas se sientan más cercanas a alguien como Laje que a Alexa. El carpeteo y la persecución política en Puerto Rico han dejado muchas generaciones con una paranoia, en unos casos justificada, en otros injustificada, pero profundamente arraigada, donde la sospecha es necesaria para la supervivencia, incluso cuando distorsiona. Por eso, cuando pido que cambiemos cómo reaccionamos, que cuestionemos nuestros propios instintos y nuestras reacciones al reconocer lo que hasta ahora hemos considerado hechos inamovibles, estoy exhortando a que nos alejemos de una hermenéutica de la sospecha y avancemos hacia una hermenéutica de la complicidad. Pido que como pueblo, denunciemos nuestra alianza con el poder y que nos convirtamos en cómplices, empeñados en desmantelar las estructuras de opresión en las que nos apoyamos cuando estamos en posiciones más vulnerables. Comencé esta conferencia hablando de las circunstancias que afectan mi vida de forma inmediata. No encuentro cómo hablar de la literatura trans sin hablar de nuestra existencia, de mi existencia como persona de experiencia trans. El lunes que viene me toca inyectarme mi shot de testosterona. Hace 2 semanas estaba en un aeropuerto, volviendo a Puerto Rico, estresándome sobre qué baño debería usar. Soy un ser que se desarrolla con relación al estado de ser trans. El mundo que navego a diario existe fuera de los espacios académicos o literarios, donde pocas personas han adoptado el lenguaje de la inclusión. Con la aprobación de más de 400 leyes antitrans en Estados Unidos en los últimos años, y un creciente movimiento de derecha en Puerto Rico y América Latina. El mundo literario responde a esta violencia abierta y ruidosa con el silencio, con nuestra estridente ausencia. Colette Adam es una poeta y editora de experiencia trans que ha influido mucho en mi trabajo y mi vida y mi transición. Editamos la revista literaria The Wonder por 3 años y durante ese tiempo leímos mucha poesía escrita por personas de experiencia trans. Con frecuencia Colette, mi amiga y mentora, me planteaba la pregunta: ¿qué es la literatura trans? Para Colette existían varios problemas con llamar algo literatura trans, pero el principal era la suposición de que las experiencias trans exclusivamente marcan toda nuestra escritura. Es decir, no me despierto y bebo café pensando, bebo este café de forma trans, voy al baño de forma trans, ¿no? O sea, vivo en el mundo y de repente algo me causa fuerza a pensar en mi género, ¿no? Su preocupación era que nos relegaría a unas lecturas sobresimplificadas y que no se nos iba a valorizar con nuestro escrito, pues seríamos fetichizados como informantes locales de la otredad. Siempre entendí su preocupación. Corresponde a una noción de un sujeto universal no marcado, que es blanco, cis, heterosexual. Aunque la mayoría de la población cae fuera de esas rúbricas, para entrar a la literatura, esa mayoría ha tenido que explicar su propia ausencia y luchar por espacios escasos. Basta con decir que las preocupaciones editoriales de mi coeditora se basaban en la premisa de que la fetichización es algo que podemos o nos toca resistir y evitar como escritores.
Este texto hoy parte de una premisa alterna. En lugar de plantear que nos toca negociar con cánones que nos negarían de todos modos, quisiera plantear que mientras exista la transfobia, el capitalismo y la explotación a raíz de un legado esclavista, el binario que impuso, seguirá surgiendo nuestra exclusión, por más que luchemos por incrementar nuestra representación. Pero no por eso es relevante lo que hacemos, quienes abrimos estas pequeñas oasis utópicas para ser trans en y desde la poesía. Lo es para nosotros, pues es la pequeñez enorme que nos sustenta. En su ensayo Zizek Transgender Trouble, Shea-Gosset argumenta que las personas de género no conforme están situadas, como la violencia del binario, dentro de las coordenadas teóricas y políticas del presente histórico, la vida póstuma de la esclavitud y del colonialismo. Aunque sea certera la observación de Gosset de que estamos y siempre hemos estado, también su ensayo responde a la invisibilización activa e hipervisible de ese historial por parte de Zizek, uno de los teóricos contemporáneos de izquierda más conocidos. Este ensayo existe en ese linde entre nuestra hipervisibilización selectiva y la invisibilización que la sirve de trasfondo. Cuando las instrucciones y los pensadores cis insisten que somos cosa nueva, que llegamos ayer, que somos un fenómeno de la juventud, se borra, como dice Zizek, se borran los sistemas de poder que visibilizan una franja pequeñísima de personas trans ante una mirada cis para la cual no somos nuevos, pero sí somos novedades. Y soy parte de esa franja pequeñísima que es visible. Toda persona cis conoce a alguien trans. Quizás formaron una amistad con esa persona, quizás la rechazaron o la negaron. Con toda probabilidad la violentaron y ni se acuerdan. La sensación de que las personas trans somos nuevas es una respuesta a una nueva forma de poder, aunque sea limitada y selectiva, y a nuestra entrada de manera visible a espacios que históricamente se nos han negado. Existe un punzante silencio a lo largo del siglo XX, siglo de las grandes vanguardias de las letras y las críticas puertorriqueñas del archipiélago. La primera persona trans y poeta que apareció en el archivo que estuve construyendo con un grupo de personas, el archivo digital, basado en los archivos del Instituto de Cultura, la colección puertorriqueña, la biblioteca de la Lázaro y otros cuerpos. La primera persona trans que apareció antes del siglo XXI era ninguna. No encontré ni una persona abiertamente trans antes del siglo XXI en ningún archivo de la literatura. Quiero que tomen un momento para piensen en lo que es ese vacío. Como lector trans, como persona trans, no encontrar ni una persona que hablara abiertamente sobre ser trans antes del siglo XXI. Y ahora quiero que miremos a un escrito de Fray Ramón Pané. De seguro algunos de ustedes les han asignado la relación sobre las antigüedades de los indios, la mitología taína en un curso. No me atrevo a pedirles que alcen la mano porque odio cuando la gente me hace eso. No voy a decir que lo hagan. Pero quizás podamos pasar la próxima diapositiva para que podamos leerlo juntos. Cuando leí esto fue bien chocante para mí, en parte porque no lo discutimos la primera vez que lo leí. Vamos a leerlo juntos y después voy a hacer como una interpretación contemporánea de lo que está pasando. Como fueron mujeres otra vez a la isla de Haití española, dicen que un día fueron a lavarse los hombres y que estando en el agua llovía mucho y tenían un gran deseo de tener mujeres. Y muchas veces, cuando llovía, iban a buscar las huellas de las suyas sin poder hallar nueva alguna de ellas.
ellas, sino aquel día que lavándose dicen que vieron caer de algunos árboles por entre las ramas cierta especie de personas, que no eran hombres ni mujeres, ni tenían naturas de unas ni otras, que fueron a cogerlas y vieron como anguilas, por lo cual llamaron de orden del cacique 2 o 3 hombres, viendo que no podían cogerlas para que las aguardasen y buscasen para cada una un indio caracol que tenía muy ásperas las manos y que así las tendría estrechamente, sin que les escurriesen. Dijeron que al cacique que había 4 de estos caracoles y los llevaron. Es el caracol una enfermedad como tiña que causa gran aspereza en el cuerpo. En efecto, las cogieron y habiendo tenido consejos sobre el modo de hacer estas personas mujeres, por faltarles naturaleza de ellas y de hombres. Vamos a pasar la próxima. Buscaron un pájaro que se llama enridi, llamado antiguamente enridi caudial, el cual agujerea los árboles, y en nuestra lengua se llama pico. Cogieron a aquellas personas y las ataron de pies y manos y el pájaro al cuerpo, en sitio tan proporcionado que pensando que eran árboles, las personas picando, formó la naturaleza de la mujer que le faltaba. De este modo dicen los indios que tuvieron mujeres, según cuentan los más ancianos. Pues yo escribo en resumen, por no haber tenido papel bastante, y así no podré poner el lugar donde debe estar, lo que apunté en lugar diverso. Pero con todo esto no es raro, porque creen los indios lo que van expresando, como va escrito. O sea, para que vamos a resumir esto. Las mujeres se fueron a otra isla, ¿verdad? Se quedan los hombres sin tener con quién acostarse, sin tener con quién chichar, ¿no? Entonces bajan de los árboles estas personas que no tienen partes naturas ni de hombre ni de mujer, que así lo dicen, no lo dije yo, y deciden que quieren tener sexo con estos seres. Pero ¿cómo lo van a hacer? Asumo que están hablando de sexo penetrativo, ¿no? Así que, como bajan estas como anguilas de los árboles, deciden buscar al caracol, que es un leproso. Buscan un leproso. El leproso, entonces, puede agarrarlas porque son escurridizas y las lleva al enridi. El enridi es el pájaro carpintero. Entonces amarran estas cosas alrededor de estos seres, alrededor del pájaro carpintero, para que le picoteen los huecos, para que ellos puedan chichar con estos seres anguilas. Esto de la mitología taína transcrita perfectamente, ¿ok? Nunca les digan que no existían personas trans en Puerto Rico antes del siglo XXI. Este relato se completó en 1498. Pané, un clérigo, transcribió la cosmología taína con un montón de alteraciones de la transcripción. Pero eso sí, yo no recuerdo este cuento en la Biblia en ninguna parte. Así que aunque vayamos a asumir que hubo alteraciones y que se adaptó para que fuese como una historia bíblica, en ninguna parte que yo recuerdo de la Biblia hay unos seres como anguilas que bajan de los árboles, que los amarran alrededor de un pájaro carpintero para tener sexo con ellos. Yo no sé, no ustedes, pero yo no recuerdo eso en la Biblia en ninguna parte. Así que podemos por lo menos vislumbrar que algo está pasando aquí que tiene que ver con la mitología de los taínos, aunque sea a través de una transcripción hecho por parte de un representante de la Iglesia Católica. Sospecho de algunas que vivían como personas cis que quizás eran trans también. O sea, estoy hablando ya antes del siglo XXI, este archivo, ¿no? Por ejemplo, José de Diego. Hay un libro de José de Diego temprano, de su juventud, llamado Jovillos, Coplas de Estudiante, del 1916. Y ahí tiene un poema publicado que les voy a leer, a ver qué les parece. Habrá teoría entre las más hermosas que los abismos del cerebro aclare, pero ninguna de ellas se declare si el alma es macho o hembra, o las dos cosas.
mas es mujer. Cuanto el amor ampara y fecunda en sus entrañas generosas, finge cual las muchas peligrosas, y al cabo un sueño la seduce y pare. Desde que Eva le echó del paraíso, vive así Adán, tras sus pompas nombres, mogosos nombres, el femenil espíritu sumiso. El cuerpo sigue al alma, que es su centro, y todavía alardeamos de hombres cuando tenemos la mujer adentro. Siempre se podría argumentar que este poema es un ejercicio retórico, y en fin, estas son mis especulaciones vanas, llenas más de mis proyecciones que de algún dato verificable. Entonces, al equipo con quien trabajé por 2 años y medio, nos tocó buscar gente de este siglo. No porque no existiera gente trans antes, sino porque la mayoría de esas personas tuvieron que mudarse o esconder quiénes eran para poder sobrevivir. Pero si alguna vez hubo un medio en el que en teoría nos confiamos únicamente en el racionalismo, no vamos más allá de ese racionalismo occidental, es en la literatura. Y así, ¿verdad? Podemos pensar la experiencia trans en un mundo donde ser abiertamente transgénero resulta un poquito como en el exilio de lo literario. Para leer literatura trans, uno debe leer no con sospecha, sino con complicidad. La literatura, como la teoría puertorriqueña, ha sido hostil para personas como yo, tanto en términos de las interacciones diarias como en los lenguajes que cogen quienes nos escriben y enmarcan para catalogar nuestras vidas. Muchos artículos y ensayos se han publicado sobre el perreo combativo de las protestas del verano del 19, por ejemplo, en la Catedral de San Juan, donde se realizó la primera parte del funeral de Rafaelito. Allí un grupo de jóvenes queer y trans perrearon, bailaron en señal de protesta pidiendo la renuncia del entonces gobernador Rosselló. Esta es la tercera iglesia que me gustaría invocar hoy, un espacio alternativo en las escaleras de la iglesia, justo afuera de los límites de la nación, las instituciones y el culto, donde las personas sin hogar como Alexa descansan o duermen, donde la promesa de una mejor vida supera el acceso a ese futuro para nosotras, las personas trans. Si esa iglesia representa el poder paralelo que ofrece la literatura, las creencias, los mitos, entonces los poetas trans como aquellos que bailaron en las escaleras de la catedral, también permanecen bailando fuera de los límites de la literatura. Aún más se ha escrito sobre el fenómeno de Bad Bunny. Pero en todos esos artículos y ensayos, raras veces se citan a las personas trans como fuentes críticas, como creadores que perduran más allá de la espontaneidad de las protestas, a pesar de que yo creo que es obvio a todo el mundo que Bad Bunny está haciendo algo un poquito fuera de los marcos de lo que es aceptable para los hombres en este país, ¿no? Que abrió de algún modo un espacio. Aparecemos como sujetos curiosos, jóvenes, elementos nuevos o representantes de la esperanza, y sin negar nuestro potencial increíble para crear el futuro, cansa esa mirada y lectura que colinda con un fetichismo boquiabierto. Ese asombro podría ser un primer paso, aunque casi nunca es, pero cuando trabajo en los archivos físicos, con frecuencia experimento asombro. Tanto se ha hecho ya, pero me ocupa una profunda tristeza también, por quienes no pudieron estar. Cuando entrevistamos a poetas trans y incluimos, compensa un poco por ese dolor. Quisiera decir que uno se acostumbra a ese silencio. La mayoría de nosotros que pasamos por los espacios académicos, la mayoría de las personas trans se quitaron, se fueron de la universidad. Casi todas mis amistades trans que fueron a la universidad se quitaron. No por vagos, vanos, irrespetuosos, malcriados, como le han dicho diferentes profesores y personas en las instituciones. Total, ¿quién define eso?
sino porque es un silencio agotador y ruidoso que se repite como verdad única y autoridad incuestionable hasta por quienes admiramos. Decimos, siempre hemos estado, pero ¿cómo se prueba eso si en los archivos aparecemos no como escritores, sino como material antropológico, cuerpos que bailan para otros ojos? El trabajo de José Esteban Muñoz ha sido crucial para mi cosmovisión. En particular, el libro Disidentifications fue un texto que cambió mi pensar sobre la formación identitaria para los llamados sujetos minoritarios. A menudo se me acercan académicos heterosexuales y cis que buscan comprender el trabajo de Muñoz. Y sin embargo, incluso después de explicar que es algo específico a las personas queer y trans, continúan aplicándolo de una manera vacía. Les resulta difícil imaginar lo devastador que es empezar desde la nada, ante un registro de silencio, buscando rastros de un legado. Es difícil imaginar, si no lo has experimentado, lo que es leer con lo que parece desde afuera sospecha, pero que en realidad es solo hambre, una búsqueda de cualquier rastro de alguien trans en la poesía que amo. Es difícil imaginar cómo es construir un sentido de uno mismo a partir de los restos del pasado, de las comunidades fragmentadas y constantemente desafiadas del presente una y otra vez. Es decir, la desidentificación, para traducir el término de Muñoz, es un poco más que la mera supervivencia y nos permite crear mundos con los materiales que Raúl Zurita describió en su ensayo La demencial apuesta de la poesía, como las ruinas. La novela Estrellas en mi bolsillo como granos de arena o Stars in my pocket like grains of sand, del escritor de ciencia ficción Samuel Delany, comienza con la desaparición de un mundo. Conocemos al protagonista de la novela, Rad Khorga, cuyo nombre proviene del acrónimo Radical Anxiety Termination, terminación radical de ansiedad. Un procedimiento parecido a una lobotomía futurista, mediante el cual será un esclavo pero será feliz en su planeta natal, Raimon. Vislumbramos una franja de su vida. Al igual que mis amigos que me preguntan sobre el término desidentificación, vislumbraron una franja de las experiencias queer o trans a través del texto de Muñoz. Pero justo cuando comenzamos a entender su mundo, lo destruyen. Rad se convierte en el único superviviente de su planeta. Termina siendo una diáspora compuesta por una persona, un hombre, trasladado al planeta Peón, asignado con la abrumadora tarea de traducir continuamente un mundo que ya no existe, mientras intenta comprender un mundo que nunca ha conocido. A partir de sus ruinas y de su nuevo presente, construye un yo que lleva el nombre de su historial, de su explotación como sujeto experimental. Como muchas personas trans, él no elige el nombre Rad, sino que el nombre lo elige a él. Como muchas personas trans, mira hacia el vacío de un mundo que solo existe en su mente. Como muchas personas trans, navega por un mundo nuevo, acompañado por su disonancia cognitiva, donde su interior no es la interioridad de la modernidad, sino la interioridad de la diáspora, un espacio protegido para la memoria de un mundo que ya no existe o que nunca existió, pero que es el único mundo donde su existencia en toda su entereza plena sería posible. El término sexilio para los escritores que estudian el Caribe queer se refiere a, ¿verdad?, un término inventado por Manolo Guzmán en 1997 como el exilio de aquellos que han tenido que dejar sus países de origen por su orientación sexual. Y aunque me resulta muy útil este término, propongo el término transilio para explicar más específicamente las experiencias trans, en la cual las personas trans han tenido que irse de sus países en busca de sus hormonas, cirugía, hogares, trabajos y apoyo. Silvia Rivera, quien también se crió en la diáspora puertorriqueña y, ¿verdad?, figura importante para Stonewall, el movimiento LGBTIA, y el colectivo que ayudó a formar, llamaron su manifiesto STAR,
Street Transvestite Action Revolutionaries. Hoy día una postura entre muchas, ¿no? Nacionalista, no toda, que intersecta con la mayoría de las posturas de una derecha ultra reaccionaria, trata a las personas trans como invasoras. Quizás le diría a Rivera que es prepotente llamar a STAR una organización revolucionaria. Pues, ¿qué hacían? Pues hacían fiestas para recaudar chavos para que la gente pudiera vivir y alquilar, para que los trabajadores sexuales pudieran tener a sus clientes y usar drogas. ¿Qué es revolucionario en eso? Según esta rúbrica, esto sería un mal gasto de fondos. Pero Rivera siguió y no dejó que toda la violencia de un sistema determinara la ruta del programa de STAR, sino que se dejó regir por las necesidades mismas de las personas trans. Esta es la sabiduría trans. En Cruz in Utopia, José Esteban Niños escribe que la heteronormatividad habla no solo de un sesgo relacionado con la elección del objeto sexual, sino de esa organización temporal y espacial dominante y general del mundo que he llamado tiempo straight. Y cito a Muñoz: hay algo de la negritud en el esperar, y hay algo queer, latino y trans en el esperar. Además, hay algo de ser crip, indígena, asiático, pobre, etc. en el tener que esperar. Lo que esperamos somos los que vivimos fuera del tiempo en al menos dos sentidos. Hemos sido expulsados del ritmo del tiempo straight y hemos creado mundos en nuestras configuraciones temporales y espaciales. Parece que el tiempo del otro siempre está fuera del ritmo. Casi siempre somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. El punto esencial aquí es que nuestras temporalidades son diferentes y quedan afuera. Son el fracaso ensayado. Este tiempo queer, este tiempo trans, le pertenece a quienes esperan en las filas, a quienes mueren sin poder dejar legados, cuentos bonitos de encuentros de mayor. Pocos conocen quién fue Sofía Isabel Manglero Cruz en Puerto Rico, aunque pretenden saber quién fue Alexa. Cada semestre, durante la primera semana de clases, les pido a mis estudiantes que hagan una lista de las instituciones y los organismos sociales que existen para albergar la memoria colectiva. La Iglesia, el Estado, las instituciones educativas y la familia. ¿Dónde están las personas trans en esos espacios? Ser mayor como persona trans comienza a los 30. Para los que me leen o me escuchan, esta edad pertenece a la juventud. Para nosotros es una edad madura que nació de la supervivencia, de los espacios que tuvimos que crear, a veces colaborando con gente que ni creía en nuestra humanidad. La historia trans es eso: fallar, caerse, vivir de lo que podamos y ayudarnos. La historia trans es invisible a los ojos. La imaginamos retrospectivamente, la rescatamos y la proyectamos. En ocasiones fugaces aparece en algún archivo. Estas dos nociones, la de desidentificación y tiempo queer, son cruciales para mi propuesta, que leamos con complicidad, no con sospecha. Que imaginemos retrospectivamente y históricamente a veces a un mundo donde los puertorriqueños trans y todas las personas trans puedan vivir una vida rica y plena. En palabras de Vivian Antillano, sueño con morirme de vieja y con vivir en un mundo menos mierda. Se ha discutido mucho el hecho de que Alexa murió en su cumpleaños, en parte por lo horrible que es el hecho de que te quiten la vida un día que supone que sea celebratorio, sino también por el hecho de que las mujeres de experiencia trans suelen morirse jóvenes. Un estudio realizado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre varios países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, los Estados Unidos y Venezuela, y como toda la lista, porque en todos esos países, con todo el mundo hay gente trans. Se encontró que muchas organizaciones latinoamericanas reportaban que la expectativa de vida de una mujer trans en su región era de entre 30 y 35 años.
A esto se le añade que esta expectativa disminuye con el hecho de que Alexa era negra, de clase trabajadora y vivía en una colonia. En la vigilia en honor a Alexa, que se celebró el sábado 29 de enero de 2020, se dio una ceremonia de reconocimiento que difería bastante de la despedida que se le dio a Rafaelito. Formamos otro tipo de iglesia en la calle Resistencia, frente a la fortaleza, unas cuadras de la catedral del Perreo Formativo. Fue una ceremonia de reconocimiento que difería bastante de la despedida que se le ofreció al líder nacionalista. Compartimos un minuto de silencio por todas las personas que perdimos. Entre los nombres, de repente, escuché uno conocido. Uno que inicialmente me pareció ajeno. El nombre de mi amigo maeguesano, Iván Trinidad Coto, que fue asesinado después de salir de uno de nuestros jangueos en Nueva Ley. Después que se nombró, miré a mi entonces pareja y le dije, ese era mi amigo, Iván. Cuando la activista María José dejó de listar aquellos nombres, le cantamos feliz cumpleaños a Alexa. Y en mi mente pensé que una de esas velas también quizás era para Iván, para los cumpleaños que nunca pudo tener, para los años que quizás hubiese ido al cine, a la universidad o hasta una vigilia. Me alegra que el obispo de la catedral haya reconocido la muerte de Alexa, pero más me conmovió estar entre mi gente cuando nombraron a Iván. Algún día quizás no tendré que ir a dos eventos separados, a dos iglesias separadas para sentirme parte de la misma lucha. Gracias.